de los participantes, Sí. arranquemos y bueno, el que se vaya sumando se sumará. Podés silenciar los micrófonos ahí y los que quieran hacer alguna consulta lo hacen por el chat o si no al final. Julio, dame un segundo, silencia todo, también te silencia vos. Así que dame un Sí, segundo. pero se puede abrir, pero cada uno lo puede abrir, pero tratemos de no abrirlos. Sí, enseguida igual ahora puedo eso modificarlo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por esta presencia. Sé que están todos con sus temas, pero bueno, por suerte podríamos decir que la pandemia nos dejó algo positivo, que es estas herramientas que nos permiten a nosotros, eh, eh, nos permiten un poco tener esta conectividad, esta conexión, y que bueno, nos permite tocar temas o tratar temas y hablar de ciertos temas que son trascendentales, que son muy importantes de la economía y de la realidad del país y la realidad de Mendoza. Y desde el MID hemos empezado ya a trabajar en este camino de proponer, de promover todas las políticas que se encaminan al desarrollo. Empezamos hace un par de meses con también la presencia de Eduardo, lo que sería el lanzamiento de la Fundación por el Desarrollo Nacional acá en Mendoza. Esta fundación está trabajando en proyectos y en un montón de propuestas para contribuir al desarrollo nacional y al desarrollo mendocino. Es parte del desarrollismo esta fundación, lo cual seguramente tendremos algunas actividades relacionadas con mesas de trabajo para poder ir incorporando a las plataformas de los políticos y de las gremiales ideas, proyectos y soluciones a los problemas de Mendoza y de Argentina. Y por otro lado, estamos trabajando ya con perspectiva política desde el MID, no una cuestión electoral. Política me refiero a poder acercar visiones distintas a quienes están en la gestión. Muchas veces gestiones que son súper, con una vorágine muy alta, muy grande y que impide estos momentos de reflexión. Así que bienvenidos a todos y gracias por participar. Antes de darle la palabra a Eduardo y a Julio, me gustaría decir dos o tres cositas a modo de introducción. La temática de hoy tiene que ver con la ley de bases, el RIGI, con lo que vamos a proponer o analizar qué se va a hacer con los fondos que estuvieron designados a aporte suelo, y vamos a hablar de algunos proyectos y propuestas también que se pueden sumar y complementar algunas de las legislaciones vigentes. Si bien la apertura del sector privado siempre es positiva, una excesiva dependencia de inversiones extranjeras sin un marco del Estado que permita dirigir este desarrollo industrial puede generar una industrialización que no sea autónoma, sino que esté atadas a prioridades que no son nacionales, sino que son de empresas multinacionales, y eso nos condiciona. Es por ende que tenemos que trabajar en una propuesta y en un proyecto en el marco de estas leyes que se han promulgado para que Argentina sea soberana, donde un Estado fuerte dirija este proceso de desarrollo hacia donde necesitamos como país tener mayor infraestructura, donde necesitamos tener mayores actividades productivas y donde básicamente necesitamos generar riquezas. Así que, como se hizo quizás en la batalla del petróleo, en donde empresas pequeñas aceptaron las condiciones del Estado Nacional y donde las empresas grandes no querían invertir, el Estado Nacional tiene que hacer lo mismo. Entonces, la idea de este MIT es escuchar de primera mano de Eduardo Falcone, que le voy a dar la palabra ahora en este momento, de a qué se refiere a qué, o cómo votó el MID, qué aportes hizo a la ley el MID, y más allá de eso poder dialogar con él y proponer algunas cositas más que se pueden ir sumando a la ley de bases o al RIGI o a todo lo que se viene también charlando, seguramente nos va a contar en el Congreso de la Nación. Así que Eduardo, te dejo la palabra, no sé si te podés desmutear, si no, ahí.
Creo que te podés vos sacar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Bueno, digamos, vamos a hacer un poco de enmarcar la situación. El MID en este momento tiene 3 diputados nacionales en el Congreso, tenemos un bloque propio. Nosotros fuimos electos por La Libertad Avanza, pero por cuestiones administrativas del bloque, hicimos un bloque diferenciado y eso nos permite tener alguna independencia mayor en relación a algunas cuestiones políticas. En relación a la ley base, nosotros obviamente la apoyamos desde un primer momento, y en particular el RIGI, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no sé si están todos familiarizados con el contenido del RIGI, pero es, digamos, básicamente es un régimen que prevé estabilidad jurídica y impositiva y cambiaria a gente que invierta, a inversores, que pueden ser nacionales o extranjeros, que inviertan en determinados proyectos que están enumerados en el objeto del RIGI. La primera versión del RIGI era para todos los sectores de la economía nacional. Esta versión que salió del Senado, digamos, la versión que salió de diputado era para todos los sectores de la economía nacional, y la versión que salió del Senado está limitada a 6 o 7 sectores que, como desarrollistas, considero que son suficientes como mínimo, porque son sectores que nosotros siempre le hemos dado prioridad. Y otras cuestiones que le otorga el régimen es condiciones cambiarias de estabilidad a los inversores. Los inversores tienen que invertir más de 200 millones de dólares, tienen que ser proyectos de largo plazo. Las cuestiones técnicas de qué se considera de largo plazo están definidas en el RIGI, pero bueno, ya inversiones de 200 millones de dólares ya casi por definición son todas inversiones que maduran en el largo plazo. Y creo que básicamente lo que apunta el régimen es a solucionar o por lo menos minimizar los riesgos jurídicos que puede tener un inversor y que ha tenido en las últimas décadas en la Argentina por los cambios que ha habido en la gestión económica de distintos gobiernos. Ustedes no hace falta recordarles que un ministro de Economía cambió las reglas del juego al principal sector exportador de la Argentina con una resolución, la célebre 125, que de un día para el otro le aumentó 20 puntos de los impuestos de exportación sobre las exportaciones al sector agropecuario. O sea, le pongo ese caso porque es un caso muy emblemático. Lo mismo pasó con la empresa YPF, la privatizó un gobierno, el mismo gobierno después la estatizó. Bueno, hay cambios jurídicos que han sufrido los inversores que hacen que invertir en Argentina haya sido casi un milagro, y sobre todo en proyectos de largo plazo. Así que este régimen lo que intenta es reducir esos ruidos, esos problemas que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, y que ha provocado una crisis de descapitalización total de la economía argentina. En los últimos 20 años no se ha invertido prácticamente en ningún sector, estoy hablando de inversiones masivas, en ningún sector de la economía, tampoco en infraestructura. Así que el diagnóstico que hizo el gobierno, me parece que con acierto, es que la Argentina necesita, entre otras cosas, no solamente bajar la inflación, desregular la economía, sino también provocar un shock de inversiones que transforme el ahorro de los argentinos en inversión productiva y sobre todo inversión de capital a largo plazo. Una cuestión fundamental es que le permite, después de cierto periodo, a la gente que invierta a retirar los dólares en el mercado único de cambio y no tener que sufrir los vaivenes de la economía, que un burócrata le puede decir cuánto vale el tipo de cambio al cual invirtió. Nadie te hunde 200 millones de dólares o 1.000 millones de dólares y después no sabe si va a poder retirar ese importe que ha invertido.
en las mismas condiciones que lo puso, porque acá pone los dólares vivos, contantes y sonantes, lo tiene que poner en los 2 primeros años del proyecto, y cuando el proyecto madure y empieza a tener alguna rentabilidad o generar flujo de fondos, bueno, cualquier inversor lo que quiere es poder retirarlo con libertad y al tipo de cambio al tipo de, digamos, a los dólares libres. Así que, bueno, en definitiva, es un paquete, a mi juicio, es la parte más importante de la ley de bases. Ustedes recuerdan que la ley de bases original tenía, bueno, 600 artículos, se fue recortando, se fue modificando, una parte se abrió y se aprobó por aparte como un paquete fiscal. Pero la ley de bases básicamente tiene algunas cuestiones que para los desarrollistas son muy importantes, como la reducción del Estado, la racionalización del Estado, la eliminación de trabas burocráticas y sobre todo este régimen de grandes inversiones. Esta semana Federico Polion, un amigo mío y economista, y bueno, ustedes lo han conocido porque creo que ha dado algunas charlas también para mí en Mendoza, escribió una nota en Clarín que realmente la recomiendo leer porque incluye la descripción del RIGI en el marco del pacto de mayo, de los 10, las 10 propuestas del gobierno que propuso como acuerdo para todos los argentinos. Digamos, como desarrollista, digamos, ¿cuál es la visión nuestra? Obviamente este gobierno es un gobierno que no es un gobierno que nosotros podemos calificar como desarrollista. Ahora, tampoco es un gobierno que se ha desentendido de cuestiones que los desarrollistas consideramos esenciales. O sea, si nosotros definimos al desarrollismo como aproximación a lo que hizo Frondizi en su presidencia, ¿qué diríamos? Que los ejes del gobierno de Frondizi, que se lo recuerda todavía, son porque enfrentó una desregulación del Estado, una liberalización del tipo de cambio y un shock de inversiones productivas, sobre todo en sectores que consideraba el gobierno de Frondizi prioritarios. ¿Y cuáles eran los sectores prioritarios? Bueno, la siderurgia, el petróleo y el papel celulósico, cosas que digamos que son los mismos sectores que están promocionados por el RIGI. O sea, hay algunos más, podríamos pasar los 60 años, ahora, por ejemplo, el sector de la tecnología también está incluido como sector prioritario. Y la Argentina, en ese sentido, en este momento, tiene un gran potencial también en el sector de la tecnología. O sea que, si nosotros vemos cuáles son los sectores que están priorizados por el RIGI, tenemos el petróleo, el gas, la siderurgia, la foresto-industria, y también, como les decía recién, la tecnología, el turismo. Son situaciones que son sectores que cualquiera de los desarrollistas hubiéramos dicho que si tenemos que elegir a qué sectores priorizar, hubiéramos elegido esos. A lo mejor nos podría gustar que digamos que se beneficiaran todos los sectores de la economía, pero bueno, el acuerdo que hubo en el Senado lo restringió a estos 7. Y cuando volvió la ley a diputados, bueno, nosotros la aprobamos porque nos parece que lo prioritario es que esta ley saliera y que el RIGI saliera. También es importante un par de modificaciones que hizo el Senado, porque en la versión original no había ninguna previsión en relación al desarrollo de proveedores locales y compra nacional. O sea que este régimen, entre otros beneficios que ofrece, estaba la libre importación de bienes de capital y máquinas. Algo que ustedes recordarán que el gobierno de Frondizi también hizo lo mismo. Quitó los aranceles de importación a todo lo que eran máquinas y equipos. Pero bueno, el gobierno de Frondizi obviamente también tenía un plan de desarrollo de la PYME, de la mediana industria, y la primera versión del RIGI no tenía ni una línea sobre esto. Pero cuando vino del Senado, sí se le exige a los inversores que presenten un plan cuál es el proyecto de inversión, y dentro del proyecto de inversión tiene que prever el desarrollo de proveedores locales y el compre nacional, digamos, a un 20% como mínimo de lo que invierte. Si bien esto está en la ley y había
había muchas críticas de muchos sectores industriales diciendo que el RIGI era industricida, porque decía que al no privilegiar a la industria nacional podría destruir a la industria. Nosotros siempre sostuvimos que es mejor que haya un régimen de desarrollo de proveedores y un compra nacional, obviamente, porque eso, digamos, ya está en la ley y permite que la industria provea esto. Pero en la práctica, cualquier proyecto de inversión de esta magnitud, sobre todo en los sectores mineros de infraestructura, derrama en la producción local. Salvo que tengan que adquirir máquinas y equipos que no se producen en la Argentina, porque por ejemplo hay grandes proyectos de minería que por ahí requieren máquinas que no se producen acá y que a lo mejor estos inversores lo que requieren es que tengan pruebas de calidad o determinados estándares de calidad que están contraprobados en el mundo, como los de la empresa Caterpillar, o bueno, Julio conoce más del tema que yo, pero me refiero como idea. Evidentemente hay cosas que a lo mejor en la Argentina no se producen y no se van a producir, ni aunque querramos nosotros impulsarlo, o al menos no se van a producir en el corto plazo o en los próximos 2 o 3 años, que son los que se requieren que estos inversores inviertan el 40% de la producción. Pero hay estudios de algunas fundaciones que han estudiado el tema de la minería en la Argentina, y la verdad que el 85% del gasto, digamos, de los ingresos o del gasto de las empresas mineras se invierte en mano de obra argentina, en catering argentino, en proveedores de servicios, y también hay cuestiones colaterales a lo que es el objeto principal, porque hay que construir a veces rieles, trenes, hay servicios de caminos, puertos. Por ejemplo, el proyecto YPF Petronas es un proyecto que está previsto que podría requerir inversiones entre de 10.000 a 50.000 millones de dólares. Y el proyecto integral prevé la construcción de gasoductos, un puerto, una planta de licuefacción, barcos. O sea, todo eso derrama en la producción local. Ustedes habrán visto en estos días que hay un debate sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, que el gobernador, por una cuestión ideológica, no adhiere al RIGI. Entonces, lo que se está discutiendo es si el puerto que va a tener ese proyecto va a estar en la provincia de Buenos Aires o en la Patagonia. La provincia de Río Negro ya adhirió al RIGI, con lo cual se hace más competitiva, porque ya le garantiza a cualquier inversor que no le va a aumentar los impuestos. Entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires no adhirió al RIGI y probablemente no adhiera, como la mayoría de los gobernadores de la Argentina, pero se le ocurrió hacer una especie de RIGI propio, solamente enfocado al gas natural comprimido, porque lo que quiere es que el puerto de este proyecto se haga en Bahía Blanca. De hecho, yo como legislador de la provincia de Buenos Aires, con casi todos los legisladores, diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, firmamos un proyecto para que el puerto del proyecto Petronas se haga en Bahía Blanca, porque nos parece importante para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Si no se hace en la provincia de Buenos Aires, se va a hacer en Río Negro. Para la Argentina, digamos, como conjunto sería prácticamente lo mismo, más allá de las ventajas que tenga para la empresa que va a ser el puerto. Pero lo que les quiero decir es que el tema de la competencia impositiva entre provincias o municipios es muy importante. O sea, el RIGI, la ley base que incluye el RIGI, lo que hace es prevé una reducción de impuestos nacionales, de impuestos a las ganancias, pero invita a las provincias y a los municipios a adherir al RIGI, y esa adhesión implica que no va a aumentar por 30 años los impuestos que están vigentes al 31 de diciembre del año pasado. ¿Esto por qué es así? Porque imagínense que una empresa invierte por ahí 200 millones de dólares y algún municipio por el que pasa un gasoducto, una ruta o una vía, se le ocurre aumentar el impuesto a los ingresos, a unas tasas locales al doble, o una provincia le quiere grabar con ingresos brutos en vez del 3%, al 8%. Entonces lo importante es que no solamente los impuestos nacionales sean estables, sino también los impuestos locales, provinciales y municipales. Así que bueno, nosotros como MID lo que estamos haciendo, obviamente ya como diputados votamos favorablemente esta ley, y yo debo haber sido uno de los más encendidos defensores del RIGI, pero también en las localidades
donde actúa el partido también está pidiendo que la provincia donde actúa el partido y el municipio local también adhieran al RIGI, porque si no puede ser que en vez de pasar una traza por un lado, pase por otro y se pierdan inversiones que puedan beneficiar al lugar donde estamos trabajando. Yo estuve leyendo que Río Mendoza, el gobernador Cornejo ya envió un proyecto de ley para adherir al RIGI, así que obviamente la mayoría de los gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio o son del PRO, seguramente van a adherir al RIGI. Los que por ahí se demoran un poco son los que están más ideologizados, como el gobernador Kicillof u otros gobernadores del Frente para la Victoria o del kirchnerismo. Pero van a tener que explicarle a su gente y a los representados por qué no adhiere el RIGI, y fíjense lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, pues si llegan a perder, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión ideológica, pierde una inversión de 10.000 a 50.000 millones de dólares, no es un tema menor. Todas las cámaras empresarias, los sindicatos que podrían obtener trabajo, nuevas fuentes de trabajo, inversiones, se verían perjudicados y le recriminarían al gobernador o al intendente que no adhiera haberles hecho perder una inversión importante. Así que, Nico, no sé cómo andamos de tiempo, pero para resumir lo que diría es que si bien el gobierno no es un gobierno desarrollista, es un gobierno liberal o libertario, como se autodefine, la verdad que el RIGI creo que es lo más desarrollista que he visto como legislación en los últimos 20 o 30 o 40 años. Desde que hago política, creo que no hay ningún proyecto tan ambicioso para generar inversiones como este. Así que como desarrollistas, creo que el rol que tenemos nosotros es tratar de complementar una visión que a lo mejor está excesivamente pensada en el mercado como discurso, porque en realidad en la práctica esto es muy concentrado en 6 o 7 sectores. Realmente es un régimen de promoción de esta magnitud, es lo más alejado que hay de cualquier proyecto liberal clásico. Así que nosotros por eso vemos con buenos ojos esto, y creo que puede tener obviamente, como todo proyecto, puede tener sus cuestiones a debatir, pero creo que es muy importante para el desarrollo nacional. Y otra cuestión también, que digamos no es menor, es que ¿qué es lo que nos caracteriza a los desarrollistas? O sea, el proyecto de Frondizi, aparte de un proyecto industrializador, lo que buscaba era integrar zonas alejadas del puerto de Buenos Aires. O sea, hubo planes de promoción industrial para la Patagonia, para el noroeste argentino y para algunas provincias del litoral. Bueno, este régimen, si bien no es un régimen de promoción sectorial, al tener como objetivos principales la minería, el litio, la infraestructura y la foresto-industria, de hecho, la mayoría de las inversiones previstas, recomiendo un artículo que salió hace poco de la Fundación Mediterránea sobre cuáles son las provincias que podrían estar más beneficiadas por proyectos de inversión, y claramente están las provincias que podrían tener mayor receptividad son las de la Patagonia, las del noroeste argentino y las de la Mesopotamia, por todo lo que podría ser la foresto-industria. Así que, por otra vía, porque Frondizi lo dijo explícitamente, yo quiero desarrollar el país en estos sectores, en estas regiones. Bueno, esto no lo están haciendo de ese modo, pero la verdad que el RIGI es casi una cosa muy parecida en relación a la integración nacional. Así que bueno, volviendo al rol que nos cabe como desarrollistas, me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar para complementarlo en las cosas que haya de complementar y para acelerar el ritmo de ejecución de la implementación de esto en lo posible. Porque una cosa es la ley, pero las leyes por sí solas no cambian el país, y hace falta una gestión decidida, como la que tuvo a lo mejor Rogelio Frigerio, abuelo, en el gobierno de Frondizi, que en 6 meses dio vuelta la Argentina con los contratos petroleros que lograron el autoabastecimiento de petróleo en 4 años. Este gobierno creo que va a tener que mejorar mucho el nivel de gestión,
tiene problemas de gestión, esos problemas de gestión en otros ministerios, como el Ministerio de Capital Humano, se han visto, se han discutido. Es más, está cuestionado también por el principal aliado en términos cuantitativos, que es el PRO, que la integración del gobierno por ahí tiene déficits y todavía subsisten muchos funcionarios que vienen del gobierno anterior, pero bueno, son cuestiones que se pueden corregir. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es marcar esas cuestiones para que el país no desaproveche una oportunidad como esta de dejar atrás un ciclo populista y de descapitalización de tan largo tiempo, y que la Argentina se encamine de nuevo a un proceso inversor. Un proceso inversor que ya, digamos, si se concretaran las inversiones que están previstas, le va a cambiar la cara a la Argentina por varias décadas. Así que bueno, soy optimista, obviamente que no hay que dormirse en los laureles, hay que seguir trabajando, pero me parece que este régimen es muy, muy importante. No sé, Nico, decime si comandamos con el tiempo, si ya te parece. Estamos bien de tiempo, tranqui. Yo aprovecho a hacerte una pregunta y si sabés, si tenés idea, si existe alguna idea del gobierno nacional, de alguna agencia de promoción de inversiones, del ministerio, bueno, algún ministerio que se encabece a traer en base a esta ley alguna inversión puntual, o no está previsto por parte del Ejecutivo. Bueno, vos sabés que nosotros desde que hicimos el bloque propio no tenemos tanta vinculación directa con el Ejecutivo. Ahora, desde hace un mes y pico, sí ya tenemos a lo mejor una relación un poco más institucionalizada. Nos están invitando a las reuniones en las que previas a los tratamientos de las leyes, pero acá el problema, esta ley la diseñó el ex ministro Ferraro y se había creado un ministro de Infraestructura para esto. Al desmantelarse del Ministerio de Infraestructura y la remoción del ministro Ferraro, que era lo más desarrollista que había en el gabinete, ahora todo esto pasó al Ministerio de Economía. Yo creo que ahora están trabajando en la reglamentación del RIGI, pero sé que tienen ya muchos proyectos en cartera que creo que estaban haciendo la cola para entrar en inversión y estaban esperando que se aprobara el RIGI precisamente para tener los beneficios que tiene el régimen. Así que tengo que ver ahora cuando salga la reglamentación, porque ahí van a poner cuál es la autoridad de aplicación, qué es lo que van a resolver. Pero bueno, sí me comprometo a investigarlo apenas salga reglamentado. Bueno, Eduardo, gracias. No sé si alguien, Julio, ¿querés sumar alguna pregunta o algún comentario? Sí, primero un comentario que vos lo mencionaste en parte, Eduardo. Agradecerte en primer lugar por la exposición y la claridad de los conceptos que nos transmitiste. Lo que escribe Poli, que ahí Nicolás dejó en el chat la nota de Clarín, algo que me parece que para las pymes es sumamente importante, ¿no? Porque se escuchó mucho en los sectores industriales que el RIGI venía a destruir las pymes. Y la verdad que lo expresa muy bien Poli ahí en la nota, donde dice: a las pymes las destruye la falta de inversión. Es decir, cuando no hay inversión, ahí se destruyen las pymes. Y en este país hace mucho tiempo que no hay grandes inversiones, por lo tanto el problema del deterioro de las pymes pasa por una falta de inversión. Yo creo que el régimen es perfectible, tenemos un montón de observaciones que hacer, pero me parece que es una herramienta favorable para el desarrollo de la Argentina. En este sentido, y atendiendo un poco a los cuestionamientos que se le hicieron al régimen, yo te consultaría, Eduardo, porque vos has estado trabajando en algunos proyectos, creo que con el diputado Ardojaín, para que las provincias eliminen algunos impuestos, como por ejemplo es el tema del CIRCREP y algunos otros tributos que hoy son perjudiciales para todo el entramado industrial. ¿Vos ves que existe una posibilidad
ya sea esto que vos has trabajado, el tema CIRCREP, o algunas otras herramientas que desde el Congreso de la Nación se puedan trabajar para equilibrar ese supuesto desequilibrio que se puede producir entre un bien importado y un bien producido en el país? ¿Considerás que se puede trabajar en algo de eso en el Congreso? Bueno, el tema de primero, por ahí se me pasó entre tanto cuando hice la descripción del RIGI, pero lo que vino del Senado también, para las maquinarias que importen las empresas que provean a proveedores, a vehículos del RIGI, también tienen los mismos beneficios que para el inversor principal. O sea, si una empresa va a proveer equipos al RIGI, puede importar también esos equipos con los mismos beneficios. El tema del impuesto a los bienes, a los ingresos brutos, son impuestos provinciales, con lo cual el Congreso Nacional poco puede hacer. Nosotros lo que trabajamos, lo que apoyamos con el diputado Ardo Jaén, es hacer un proyecto, digamos, de declaración en el sentido de que veríamos con agrado, porque otra cosa no se puede decir, o invitamos a las provincias a eliminar el CIRCREP, porque encima del CIRCREP es una distorsión peor una distorsión de la distorsión, porque el impuesto a los ingresos brutos ya es malo, y las retenciones del CIRCREP son peores, porque vos podés tener ingresos que ya te hacen una retención y a lo mejor vas acumulando impuestos, crédito fiscal que no lo podés recuperar más. Así que, el Congreso Nacional puede hacer poco al respecto. Sí pueden hacer los digamos, legisladores provinciales pidiéndole a las provincias, digamos, donde están trabajando, presentando proyectos de ley para para ofrecer atractivo impositivo y que inviertan en esa provincia. O sea, hoy por hoy, fíjate, la competencia entre la provincia de Buenos Aires y la de Río Negro para la instalación de un puerto es una competencia por impuestos. A veces, muchas veces se critica a la industria argentina porque dicen que es ineficiente, que bueno, pero con los impuestos que tiene la industria argentina, la verdad que a veces exportar es hacer magia, con lo cual lo que digo es que me parece que uno de los aspectos que por lo menos ha puesto en agenda este gobierno es la baja de impuestos en todo sentido. Y creo que eso lo está empujando también a los gobiernos provinciales. Ahora, obviamente, hay una etapa en la que el desastre, el déficit fiscal que dejaron los gobiernos anteriores, que hemos tenido un gasto público que pasó del 25% al 45%, hasta que no se baje el gasto público, no se van a poder bajar los impuestos, pero el norte del gobierno de bajar el gasto público y bajar los impuestos, creo que, digamos, un cambio de época en el sentido de que ya nadie, salvo estos locos del kirchnerismo, nadie va a proponer subir impuestos. Si hay que subirlo, va a ser transitoriamente, como tuvo que hacer el gobierno de subir ahora el impuesto a las ganancias, porque bueno, lo pidieron los gobernadores. Es paradójico porque nosotros tuvimos que votar en contra de nuestras convicciones un aumento del impuesto a las ganancias, y los que se van a ver beneficiados por ese aumento de impuestos por la vía de la coparticipación son mayoría de provincias peronistas que pedían a nosotros que votáramos a favor la suba de impuestos y ellos votaron en contra, y después tenemos que competir electoralmente con ellos que dicen que no, que hay que bajar el impuesto a las ganancias. Lo que digo es, esto es así, la política es así, pero creo que el cambio de época, de que el gobierno tenga como norte bajar los impuestos, me parece que es muy importante. Hoy, para hacer una comparación con, digamos, con el gobierno de Frondizi, Frondizi no encontró un Estado con el 40 al 50% de gasto público. Había ineficiencia por todos lados, los trenes que andaban a carbón, las rutas que estaban hechas para otra Argentina, pero el Estado no tiene la elefantiasis que tiene el Estado actual, con lo cual a veces me parece que se desprecia o se subvalúa el efecto que tiene, el peso que tiene el Estado argentino para el desarrollo nacional. O sea, hoy por hoy, nosotros, cosa que le hemos criticado, una cuestión que hemos discutido mucho con los liberales, es cuál tiene que ser el tamaño del Estado y cuál es el rol del Estado. Bueno, nosotros obviamente creemos que el Estado tiene que tener un rol rector, pero con el desastre que es el Estado hoy y con los potenciales dirigentes que hay que pueden manejar el Estado,
O sea, la verdad que bajar el gasto público del 45 al 25% en todos los estratos del Estado me parece que es revolucionario. O sea, piensen ustedes, una cosa es que el Estado lo maneje Frondizi, Frigerio, Sábato y otros próceres que estuvimos nosotros en el desarrollismo, y otra es Kicillof o Catopodis, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Con lo cual, el tema de bajar el gasto público y la baja de los impuestos me parece que es revolucionario. Bien. Daniel, tenías una pregunta. Sí, perdón, antes de que arranques, Daniel, aquel que quiera preguntar, les voy a pedir que manden un mensajito ahí a la plataforma y lo leo, así no hacemos muy extensa tampoco la reunión. Ahora, Daniel, sí, te abro el micrófono para que puedas hablar. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Ya lo había conocido cuando vino para el tema de la fundación, así que hicimos una nota. A ver, me resisto a pensar que el actual esquema político-administrativo del país pueda tener alguna semejanza con la brillante administración de Arturo Frondizi, por muchos motivos. Y uno de ellos es que el desarrollo no se hizo sobre las espaldas de los argentinos. Al contrario, el desarrollo con Frondizi, hasta que esta maldita costumbre de traicionarnos institucionalmente golpeó los cuarteles y lo derrocaron, era el desarrollo de la mano de los argentinos, ¿no? Usted lo acaba de nombrar, Rogelio Frigerio, en su actuación con la cuestión petróleo, y podríamos agregar otros temas más que la administración de Arturo Frondizi dejó como legado. Lamentablemente tenemos mala memoria los argentinos, y de eso podemos dar cuenta de muchas cosas. Pero puntualmente la pregunta era un breve comentario, diputado. La pregunta es si las mismas condiciones que se le da a las inversiones internacionales, con más de 200 millones de dólares en el RIGI, lo cual me parece muy bien, como decía Julio Totero, décadas de desinversión en el país. Nos viene bien porque además también se va a beneficiar el compre provincial, regional y nacional, y va a crear fuentes de trabajo, y ojalá que sea así. ¿Por qué no se dan también a las pymes, que son las que están soportando desde hace mucho tiempo? Nadie puede ignorar que las pequeñas y medianas empresas, que los pequeños y medianos productores y que los pequeños y medianos comerciantes han sido la base de sustentación en este hecatombe nacional, y la única que podía sustentar lo poco que había de trabajo. ¿Podría crearse también esas condiciones para que, yo no digo que tengan lo mismo que las empresas que van a beneficiarse con el RIGI, pero tener ciertas ventajas para que por lo menos las economías regionales comiencen a fortalecerse, Eduardo? Bueno, primero, es incomparable el gobierno de Frondizi con cualquier otro, o sea que dejémoslo. Hice un comentario en el sentido de que este gobierno no tiene ese enfoque, pero sí tiene algunas similitudes que los desarrollistas tenemos que valorar. Obviamente no es incomparable, y también hay que tener en cuenta que, como dije recién, esa clase de dirigentes que tuvimos los desarrollistas ya no existen en el hoy por hoy en el escenario político nacional. Primero, una cuestión, el RIGI no beneficia solamente a empresas extranjeras. Cualquiera que invierta más de 200 millones de dólares tiene los mismos beneficios que sea nacional o extranjero. O sea, puede ser una asociación de pymes que, por ejemplo, quiera desarrollar, no sé, hacer una autovía o una autopista, para decirle un ejemplo, o un proyecto de un ferrocarril, como tiene Chile, que hicieron un ferrocarril de 200 kilómetros, que importaron obviamente el material de las máquinas, pero tranquilamente se podría hacer eso con una asociación de 10 pymes que pongan 20 millones de dólares cada uno. O sea que primero no está, digamos, no excluye a la empresa nacional. O sea, tiene que invertir más de 200 millones de dólares. Ese es el límite. En relación a las pymes, obviamente que todos quisiéramos que todos los sectores de la economía tuvieran menos impuestos, pues piense lo siguiente, el régimen de incentivos, que es lo que está planteando, condiciones normales en cualquier país del mundo. O sea, en otros países nadie está
por ejemplo, pensando en que los dólares que uno pone tiene que esperar a que un burócrata le diga cuánto valen cuando los quiere retirar. O sea, eso no existe. Nosotros estamos garantizando esto porque los burócratas de la Argentina que han gobernado el Estado metieron 20 tipos de cambios. Usted invierte y no sabe cuánto va a retirar. Las otras cuestiones de estabilidad impositiva también son cuestiones que en otros países los impuestos no cambian por 50 años. O sea, a nadie se le ocurriría en Estados Unidos subirle 20% los impuestos a las exportaciones al principal sector exportador o qué sé yo, o a la industria automotriz de Estados Unidos. Un golpe, a los 2 minutos hay una revolución. Acá un burócrata firmó una resolución, ni siquiera una ley discutida por el Congreso, y le aumentó los impuestos 20%. Con lo cual le digo, la mayoría de los beneficios que nosotros estamos regulando en el RIGI en realidad son, digamos, eliminación de barbaridades que hicimos los argentinos en los últimos 20 años. Dicho esto, ya hay proyectos para, no le digo un RIGI igual al RIGI para las grandes inversiones, porque de hecho cualquier régimen de promoción privilegia determinadas cosas y que no son alcanzadas por el resto, pero ya hay algunos proyectos de una especie de RIGI PYME, RIGI agropecuario, que presentaron otros bloques al Congreso. Así que obviamente yo creo que lo importante acá es que haya un shock de inversiones lo más rápido posible para salir de este desastre que nos encontramos los argentinos, porque usted lo dijo bien. Acá si no hay inversiones que den trabajo y mejoren los salarios con la gente adentro, esto no funciona. Así que, digamos, me parece que el régimen está bien y se puede complementar con otras cosas. Ya hay proyectos en ese sentido para que haya algunos beneficios, por lo menos para las pymes, y ya lo que tiene la propia ley, ya creo que es un avance, porque digamos que los proveedores de los inversores del RIGI tengan beneficios para importar máquinas, para proveer el RIGI, creo que ya es un primer paso, pero vamos a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No sé cómo estás de tiempo, te puedes quedar unos minutitos más, que bueno, Julio también va a hablar un poco. Sí. Yo tengo tiempo. Ah, genial. Bueno, le dejo la palabra a Julio Totero, creo que todos acá lo conocen. Y Julio nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con los fondos de Portezuelo y algunas cuestiones más. Bueno, básicamente la idea de complementar tu charla, Eduardo, tiene que ver con esta frustración que sentimos los mendocinos de no poder utilizar en el marco de un país que se divide por buscar inversores y traer y hacer regímenes para incentivar las inversiones. Nosotros tenemos 1.023 millones de dólares sin poder utilizar, o sin saber qué hacer definitivamente con eso. Para poner en contexto qué son los fondos de Portezuelo del Viento, esto nace allá por el año 1976, donde el COIRCO, que es el Comité de la Cuenca Interjurisdiccional del Río Colorado, decide construir una represa sobre el Río Grande, que es el principal río que tiene la provincia de Mendoza, que es afluente del Río Colorado, y deciden en aquella época, van a ser 50 años, hacen 48 ya, que decidió la cuenca de las 5 provincias que integran la cuenca, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, construir una represa para regular las aguas del Río Grande. Obviamente que se empezó a discutir en aquella época ese proyecto y no se concretó. Al día de hoy, obviamente, el proyecto no está concretado. En la década del 90 hubo una ley de promoción industrial en las provincias de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, que perjudicó notoriamente a la provincia de Mendoza, donde empresas de la provincia se instalaron en estas provincias promocionadas, con diferimientos impositivos, con reducciones tributarias y demás, lo que generó un gran perjuicio. Esto origina un juicio de Mendoza a la Nación por este perjuicio, y en el año 2006, cuando ya la Corte Suprema de Justicia estaba a punto de
de fallar a favor de la provincia de Mendoza, hubo un acuerdo entre el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Julio Cobos de decir, bueno, no sigamos adelante con el juicio, la nación reconoce los recursos o va a aportar los recursos necesarios para construir la represa Portezuelo del Viento. A partir de ahí pasan 11 años, del año 2006 al 2017, 2018 no se hace absolutamente nada en la provincia. Recién en ese año, 2018, se llama a licitación para la construcción de Portezuelo del Viento y empiezan los problemas con la provincia de La Pampa. Hay un laudo del presidente Macri a favor de Mendoza, por lo cual Mendoza sigue adelante con la licitación, pero cambia el gobierno, llega el gobierno de Alberto Fernández, la provincia de La Pampa pide el desarchivo del laudo y lauda a favor de la provincia de La Pampa, por lo tanto la obra queda paralizada. Pasó el tiempo, ¿qué es lo que pedía el presidente Fernández en ese momento? Nuevos estudios de impacto ambiental. Esto iba a llevar, calculaba la provincia de Mendoza, entre 3 y 4 años, entre los términos de referencia de los estudios y los estudios propiamente dicho. Por lo tanto, la provincia desestima la ejecución de esa obra y pide al presidente Milei una adenda del contrato que le permita utilizar esos fondos en cualquier otra cosa que no sea Portezuelo del Viento ni otras obras hidroeléctricas, como dice el acuerdo. Esto hace muy poquito se firmó, por lo tanto hoy la provincia de Mendoza tiene a disponibilidad 1.023 millones, de los cuales creo que faltan 5 o 6 millones nada más que lleguen ahora en los próximos meses, pero está más de 1.000 millones de dólares tiene en un fideicomiso la provincia de Mendoza, y hoy estamos en este intríngulis que no sabemos qué vamos a hacer con esos 1.023 millones. Aquí, en primer lugar, lo que nosotros venimos planteando desde nuestro espacio de pensamiento político, y esto se lo hemos manifestado al gobernador en reiteradas oportunidades, es que estas obras que se ejecuten con estos fondos, porque estos son fondos extraordinarios que Mendoza no va a volver a tener, sean obras que tengan capacidad de repago y no se dilapiden estos recursos en aquellas obras que pueden ser necesarias para la ciudadanía, para algún sector productivo, pero que pueden conseguir financiamiento por otras vías y no utilizar estos fondos extraordinarios, sino que simplemente utilizarlos para obras que tengan capacidad de repago y que no consigan financiamiento por otro lado tan fácil como se puede conseguir para hacer un canal de riego o para hacer una cloaca. Entonces, nosotros planteábamos que y esto tiene que ver con lo que pensamos que el país también debe hacer, que los recursos escasos que el país tiene sean asignados a todos aquellos proyectos que tengan un fuerte impacto sobre la economía, también sobre lo social y obviamente no perjudiquen el medio ambiente, que es una condición fundamental para la aplicación de estos recursos. Nosotros estamos planteando que la idea de hacer el Baqueano en el sur de la provincia es una buena idea. La idea de hacer proyectos multipropósitos que no solamente sean para generación de energía, sino para cuidar el agua y para generar proyectos turísticos, me parece que eso es una buena alternativa. La posibilidad de la represa de Uspallata también es otra buena opción. Y la construcción de líneas de alta tensión, principalmente sobre la cordillera mendocina, que pueda recoger lo que algún día pueda generar la represa de Los Blancos, la represa de Uspallata, o un parque fotovoltaico que hay proyectado en la estancia de Alhuaraz, en el norte de Las Heras, en el noroeste de Las Heras, al norte de Uspallata, casi en el límite con la provincia de San Juan. Una línea de alta tensión que llegaría desde Capis, en la zona de San Carlos y Tunuyán, hasta El Pachón. El proyecto de cobre que tiene San Juan sería una inversión importante para realizar con estos fondos de Portezuelo. El resto de los proyectos que se están mencionando hoy en la provincia son importantes, pero entendemos que pueden conseguir recursos por otras vías, fondos internacionales, recursos del presupuesto de la provincia,
Entonces, aquí está el gran debate que tenemos planteado los mendocinos. No obstante, y aprovechando a Eduardo aquí en la sala, hay otro planteo que nosotros en este marco pretendemos llevar a la mesa de la discusión, y es cómo desde el Congreso Nacional o con el apoyo de los gobiernos provinciales podemos hacer o aplicar esta característica del desarrollismo que es la integración también, ¿no? Es decir, nosotros siempre dijimos que somos el movimiento de integración y desarrollo. El desarrollo lo tenemos claro, la integración la tenemos que profundizar, porque acá, Mendoza y La Pampa, hace años que no se hablan, y hoy Mendoza no puede hacer ningún tipo de obra que afecte los ríos o que afecte algún aspecto donde pueda tener injerencia sobre La Pampa. Me parece importante, y esto te lo consulto, Eduardo, a ver si existe la posibilidad de propiciar desde el Congreso Nacional algún acuerdo entre las provincias del Coirco que de alguna manera le pongan algún límite a esta confrontación permanente que tenemos mendocinos y pampeanos, que hace de que haya llegado a tal extremo la confrontación que hace pocos días se denunció a una empresa que envasa agua mineral en Santa Isabel porque recibe agua de Punta del Agua, de un distrito de San Rafael, Mendoza. Entonces, a Santa Isabel le llega agua de Punta del Agua y hay una empresa que envasa agua mineral, le están tratando de impedir que envase agua mineral porque viene de San Rafael. Esto estamos al borde ya de la paranoia y de la locura por no generar algunas acciones que tengan que ver con la integración de la región. Nosotros hemos tenido alguna oportunidad de llevar algunos proyectos a La Pampa, algunos amigos desarrollistas de La Pampa, para resolver los problemas del Atuel, que es un conflicto donde Mendoza perdió un juicio con la provincia de La Pampa, también por el tema del agua. Entonces, este tema de Portezuelo del Viento nos trae o nos lleva a que si no tuviésemos ese conflicto con La Pampa y con el Coirco, esta obra ya estaría hecha. Y con las grandes nevadas que tuvimos estos últimos 2 años, es probable que esta represa ya estuviese prácticamente llena, cuidando el agua de un río como es el Río Grande, que fluye al río Colorado, y que el río Colorado no tiene ningún tipo de regulación, excepto el dique Casa de Piedra cerca ahí en La Pampa, y de ahí va todo a salinizarse al Océano Atlántico. Por lo tanto, en una época donde todo el mundo se rasga las vestiduras por cuidar el agua, tenemos miles y miles de metros cúbicos de agua que pasan todos los días por el río Colorado y no tienen ningún tipo de regulación. Para dar algún dato, y esto en la sala estaba Fernando Machetti, que es de por allá, de la zona de Tandil, y tuvimos alguna reunión en Balcarce por allá, donde la provincia de Buenos Aires actualmente riega con el río Colorado 70.000 hectáreas. De estar regulado por Portezuelo del Viento, se estima que esa cantidad de hectáreas podrían duplicarse, llevar a 140.000 las hectáreas irrigadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Creo que esto hay que ponerlo en valor, creo que regular el Río Grande es importante, volver a retomar el tema de la represa de Portezuelo del Viento es importante, más allá de en qué vamos a gastar los mendocinos los 1.023 millones de dólares que hoy tenemos en la cartera, digamos, ¿no? Los 1.023 millones que hoy tenemos guardados. Así que yo diría, haciendo este resumen y este deseo de que los fondos de Portezuelo en Mendoza se destinen al desarrollo y se destinen a obras que tengan capacidad de repago, también queremos bregar por la integración de estos territorios para que estas obras no se pierdan en el tiempo. No puede ser que hayamos pensado hacer una obra en el año 1976 y hoy, año 2024, todavía estemos en veremos, y en esta crisis del agua que hoy vive la Argentina y sobre todo la región oeste del país, no nos pongamos de acuerdo entre mendocinos y pampeanos para
de alguna forma ver cómo resolvemos estos conflictos que tenemos. Así que, no sé, Eduardo, si se puede encaminar alguna charla con legisladores pampeanos, con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, no de la Ciudad de Buenos Aires, sino del sur de la provincia de Buenos Aires, para ver la importancia que tiene que la cuenca del Coirco, de alguna forma, tome resoluciones acertadas para el desarrollo del país y no sigamos en estos idas y vueltas que, la verdad, nos han generado y nos han sumido en el atraso y en la falta de obras en la región, la falta de agua y la falta de desarrollo y de crecimiento. Así que, bueno, este es el planteo por el tema de los fondos de Portezuelo y este es el pedido, Eduardo, que nos parece oportuno realizar y ver si hay alguna posibilidad de encaminarlo a través de algunos legisladores que puedan entender en este tema, ¿no? Bueno, sí, digamos, concretamente, obviamente que en el Congreso de la Nación podemos tomar algunas iniciativas, como por ejemplo plantearlo en alguna comisión asesora del Congreso, podría ser la de Obras Públicas, supongo, pero también, digamos, algo más fácil, podríamos generar a través del bloque del MID una reunión con diputados nacionales de La Pampa que sean amigos, porque la verdad que cuando estuve en Santa Rosa, los compañeros del MID de allá nos dijeron que tanto el gobierno de La Pampa, digamos, directamente tiene una posición cerril en defensa de la postura que siempre tuvo el kirchnerismo, domina toda la prensa local, así que es muy difícil. Para darte una idea, cuando hice la presentación en la legislatura por el tema de la autovía de la Ruta 5, el principal diario de La Pampa, que domina el kirchnerismo, lo que puso era que yo quería extranjerizar la autovía. O sea, no sé, como yo propuse que el gobierno chino pudiera invertir en la autovía de la Ruta 5 que va desde Mercedes hasta Santa Rosa. No sé si ustedes recuerdan que durante el gobierno del presidente Macri había un proyecto para hacer, bajo la forma de propiedad privada pública, una serie de autovías. Bueno, la autovía de la Ruta 5 la había ganado la licitación una empresa de gobierno chino, una empresa china, pero bueno, tenía control del gobierno chino, así que estuvo en el Congreso de la Nación un encargado de negocios de la República Popular China, en un grupo de amistad que soy soy miembro del grupo de amistad parlamentario entre China y la Argentina. Te puedes imaginar que cuando el encargado de negocios empezó a hablar de la importancia del RIGI y de las inversiones, lo primero que le dije que me parecería importante que el gobierno chino volviera a tener interés en obras de infraestructura en la Argentina. Y el encargado de la embajada me dijo, sí, por supuesto, nosotros teníamos mucho interés, pero el gobierno de Alberto Fernández nos canceló el contrato. Bueno, ¿cuál fue el título del diario que domina el kirchnerismo en Santa Rosa? Bueno, algo así como un diputado del MID propone extranjerizar la autovía de la Ruta 5. O sea, para darte una idea, como si el gobierno chino se fuera a agarrar la autovía y se la llevara a Beijing, una estupidez total. Pero bueno, volviendo al tema concreto, sí, contá con nosotros, podemos organizar una reunión con diputados de La Pampa, lo voy a intentar, obviamente, diputados nacionales de partidos amigos, y lo que tiene el Congreso es que a veces por ahí no se transforma en una iniciativa legislativa, pero actúa como caja de resonancia una discusión en el Congreso con diputados nacionales de varias provincias. Así que bueno, contá con nosotros para eso y nos ponemos a trabajar en una reunión de ese tipo. Perfecto, gracias Eduardo. También vamos a apoyar nosotros desde acá para que estemos en contacto y podamos sumar a los legisladores mendocinos también Sí, claro. Del resto de las fuerzas. Sí. Hace poco estuve con la vicegobernadora de Mendoza, porque hubo un evento acá de la Asociación Argentina de Contribuyentes en el Congreso, una reunión en el Salón Blanco en la que estuvo la Asociación Argentina de Contribuyentes, bueno, y en
la vicegobernadora de Mendoza y yo presentamos el evento, con lo cual lo que te digo es que a veces por ahí no se transforma en iniciativa legislativa, pero es una caja de resonancia política muy importante, así que contá con nosotros, cuenten con nosotros para eso. Buenísimo, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, ya se está extendiendo, llegando a la hora de reunión. Si nadie tiene alguna inquietud, una pregunta, damos por cerrada la reunión de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Acá Lucas pregunta, tema de plantear la eficientización del riego, puede ser un tema para una próxima reunión. Habría que debatir este tema, sí, seguramente. Acá Lucas dice que es de Santa Rosa. Bueno, sí, a ver, nosotros llevamos varias propuestas porque entendemos que el tema es que tenga agua La Pampa y Mendoza, no estar en una pelea ideológica o una pelea entre provincianos, entre argentinos, sino que lo que tenemos que lograr es que haya agua y que haya producción agrícola en las dos provincias y en toda la Argentina, y producción industrial. O sea, esa es de hecho el MID se llama Movimiento de Integración y Desarrollo porque tiene ese espíritu. Hay que integrar las regiones, hay que generar infraestructura para que estas regiones se puedan desenvolver y desarrollar. Por ende, a veces entendemos que estas peleas políticas muchas veces, donde se lleva a la población, se desinforma a la población con noticias falsas o parciales, generan un montón de ruido que no ayuda al desarrollo. Así que bueno, va por ahí. Y Daniel levantó la mano, no sé si quería decir algo. Sí, que habría que agregarle a lo que ha expresado Julio Totero en solicitud a los diputados nacionales a través de Eduardo, es que hay una obra que es vital y que si esa obra se concreta, que no entiendo por qué La Pampa se niega a admitirla, este problema se va a solucionar. Es el trasvase del Río Grande al Atuel, donde acrecentaría el caudal de este río, acrecentaría hectáreas de cultivo en el extremo sur de la provincia de Mendoza y solucionaría definitivamente el tema de compartir el agua con los pampeanos. Ese es vital, este tema, inclusive solicitado por productores ganaderos y caprinos, tanto de la zona de La Pampa como del lado mendocino, sobre todo de General Alvear. Daniel, yo en poco me atrevo ahí a responder, pero no soy especialista en el tema, sí hemos estado muy cercanos y hemos trabajado hasta con gente de San Rafael, de La Pampa. A ver, yo entiendo que es un tema técnico, sacando toda la parte emotiva, lo que tiene que ver con esta lucha social que tiene que con el río Atuel. Hay un tema técnico y creo que se tienen que juntar los mejores ingenieros de Mendoza y de La Pampa y decir, che, esta es la solución para que las dos provincias tengan agua. Digo, desde el momento que ya se meten los políticos, se meten las organizaciones que usan el tema del agua como para beneficios propios, es donde empieza a hacer ruido y no suceden las cosas, digamos, en nuestro querido país. Así que bueno, eso es un poco lo que entiendo. Hay muchísimos proyectos, de hecho nosotros llevamos también otro proyecto para llevar un acueducto y bueno, hay cuestiones técnicas que creo que son las que tienen que resolverse y avanzar. Julio, levantaste la mano. Sí, Nico, y que bueno, después ha pedido la palabra Mario Doña y ahí vamos cerrando. Una respuesta que estaba en el chat de Lucas Martín Ciordia de La Pampa, que me parece muy importante, que plantea en esta línea de hacer reuniones también con los legisladores provinciales pampeanos. Ya en algún momento, como bien decía Nicolás, estuvimos, hay un proyecto que nosotros le llevamos a Santa Isabel, que es sacar agua en la zona del Corcó para llevar un acueducto hasta Algarrobo del Águila. Ese proyecto es un anteproyecto, no es un proyecto, pero es una posibilidad muy concreta para llevar agua a toda esa zona a cuenta de los 34 metros que a Mendoza le corresponden del Río Grande y que hoy van a parar al Río Colorado.
y que Mendoza no está utilizando, y que tiene que ver con esto que planteaba Daniel Gallardo recién, del trasvase de las aguas del Río Grande al Río Atuel, que esto está acordado por el COIRCO desde hace ya casi 50 años, desde el año 1976, cuando se armó esa propuesta de Portezuelo del Viento, ya se empezó a hablar del trasvase de esa agua al río Atuel. Así que yo creo que, en respuesta a Lucas, y me parece importante que avancemos con algún acercamiento con legisladores provinciales también para ir tapando ese manto de oscuridad que el gobierno pampeano tiende sobre su población, diciéndole que los mendocinos le quitamos el río, cuando en realidad las condiciones del cambio climático han llevado a eso, y las oportunidades que tenemos de generar aprovechamiento del agua no la están tomando, no la están apoyando. Entonces, me parece que hay una gran contradicción en el gobierno de La Pampa, y tendremos que trabajar para apoyar a los pampeanos en esta necesidad que hoy tienen de obtener el agua que necesitan para su desarrollo, sobre todo en toda la zona noroeste de La Pampa, que es la más crítica por este tema, ¿no? Bueno, Mario, no sé si querías comentar algo. Y después Pascual. Hola, buenas noches a todos nuevamente, y bueno, muchas gracias Nico, Eduardo y Julio. Muy importante, digamos, este meet que han realizado, ¿cierto? Porque justamente nos permite estar todos conectados, como hace bastante tiempo, y seguir trabajando con una misma línea, digamos, de todo lo que es el tema de desarrollo local, provincial y nacional. Así que agradecidos por la invitación. Y la consulta es, bueno, ¿de qué manera nosotros venimos trabajando? Yo digo nosotros desde la zona este de Mendoza, ¿cierto? Que cómo vincular. Nuestro mayor inconveniente son las obras viales, que realmente estamos un poco, que están muy atrasadas, ¿sí? O sea, no tenemos buena vinculación, ya sea con los departamentos del sur, obviamente, que lo único que tenemos, digamos, como comodidad, sería el camino que va hacia Ñacuñán, ¿no? Pero realmente tenemos una deficiencia en obras viales, y también nuestro proyecto que veníamos desde la Cámara de San Martín con realizar el espejo, ¿cierto?, de la doble vía Palmira-Las Heras, El Pastal, como punto importantísimo para el desvío de la Ruta 40, cosa que todo el mundo sufre, que los camiones pasan por la costanera, los que vienen de San Juan, pasan por la costanera, llegan al nudo vial de Mendoza, y tenemos todavía, ¿cierto?, en el 2024, que todos los camiones nos pasan por la costanera. Entonces yo, ¿de qué manera, ¿cierto?, dentro de estos 1.023 millones podemos hacer, ya que es en julio, con el repago de, digamos, de una obra, que ya sea por peaje o, como dice Eduardo, con capitales, digamos, de RI que vengan de afuera, para completar esa obra, ¿cierto? Realmente una obra espejo que le daría grandes satisfacciones a todos los mendocinos, y justamente a todos los camiones que tienen que venir del norte, ya sea desde Salta, y para pasar justamente por el Paso de los Libertadores, que es el paso más amigable que tiene todo el transporte, para que tengamos, digamos, una alternativa de propuesta hacia, digamos, digamos, en qué medida podemos nosotros ir adelante con esa propuesta, ¿cierto? Donde justamente, como decía más temprano, en qué lugar, ¿cierto? Cómo podemos captar, digamos, algunos capitales para que eso sea algo interesante y que se pueda ser evaluado. Un poco esa es la consulta tanto para vos, Eduardo, como para vos, Julio. Sí, yo lo reitero, lo que les dije recién: cuenten con nosotros para que organicemos en el Congreso Nacional alguna reunión que sirva para exponer el tema, que expongan todo esto, y trabajemos invitando a diputados nacionales y provinciales de La Pampa y de la provincia de ustedes, o de la provincia que estén involucradas. No sé, la verdad que lo que les conté de la reunión que hicimos en Santa Rosa con respecto a la autovía de la Ruta 5, la verdad había 50 personas, había no menos de 20 o 30 diputados provinciales y un diputado nacional de La Pampa, el diputado Rojaín, y yo, con lo cual esas cosas
ya les voy a repetir, cuando hay una cerrazón de un gobierno que ideológicamente atrasa 50 años, sirve para romper de algún modo el silencio mediático. Así que bueno, pueden contar con nosotros para eso. Bien. Pascual. Gracias, Eduardo. Pascual, quería para cerrar, última pregunta. Bueno, más que pregunta, creo que sería una sugerencia, bueno, aprovechando y agradecer la invitación y aprovechando que tenemos a Julio y a Eduardo y el resto de los amigos. Respecto del tema del agua, yo creo que los ámbitos para la discusión son ámbitos muy técnicos y específicos, son ámbitos para los geólogos, para los ingenieros en hidráulica, para los ingenieros agrónomos. Yo creo que lo interesante de poder arrimar herramientas de acercamiento son a partir de este tipo de discusión con este tipo de conocimiento. Entonces, creo que cada provincia, aprovechando que tenemos representación en la Cámara, cada provincia debería aportar un equipo interdisciplinario a efectos de poder llegar a la mejor distribución del agua, que va a ser ya el tema actual y va a ser el tema futuro, porque si no tenemos dos problemas muy graves: el problema climatológico y el problema político, ¿sí? Y nos estamos peleando ideológicamente, porque según el color político de cada provincia es la posición que obtiene cada uno de los representantes del COIRCO, y creo que está muy lejos de beneficiar a quienes realmente necesitan el recurso hídrico, que son los productores, que son los ganaderos, que son los vecinos de cada lugar de la provincia. Entonces, como idea es tratar de incentivar a que cada provincia arrime más que la visión política de sus representantes políticos, de la visión técnica objetiva en un equipo interdisciplinario. Eso como idea a efecto de trabajarla a futuro, con el objetivo de que los beneficiados sean los que realmente están necesitando el agua, y el beneficiario sería el desarrollo y la producción de cada provincia. Eso como idea. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los asistentes a la sala virtual. Muchas gracias, Pascual. Bueno, damos por Mecha. ¿Querés hablar? Estás muteado, así que no te vamos a escuchar. Te hago un comentario, Nico, a lo que dice la persona que Pascual creo que habló. Sí. Una reunión en el Congreso podría tener las dos cosas: una exposición técnica de los técnicos que conozcan del tema, porque parece que es fundamental, como dijo Pascual, y también obviamente la visión política de los que queremos empujar esto. Inclusive nosotros obviamente ponemos la casa, para decir así, y la logística, pero pueden invitar también a productores que están siendo productores o cámaras empresarias que están siendo perjudicadas por este problema que ustedes tienen. Así que, digamos, se pueden hacer las dos cosas. Nosotros estamos abiertos y con voluntad para ayudarlos a hacer esto. Pero bueno, eso lo vamos hablando más adelante. Bien. Mecha, Gustavo, volvé a sacar el micrófono, pues. Ahí está. Volvé a poner el micrófono, Mecha, pues estás hablando, estás muteado. A ver ahí. Sí, ahí se escucha. Bueno, era un poco la preocupación con respecto al RIGI. La pregunta es justamente para Eduardo. A ver, supuestamente este no es un gobierno desarrollista, es un gobierno que pone énfasis en el mercado, bueno, y la idea de las grandes inversiones para nosotros tiene que ver con darle base a los eslabones productivos que integren el país en cuanto a cambiar las estructuras productivas, en cuanto a armar eslabones en ciertos rubros que para nosotros son los pilares de la integración, ¿no es cierto?, productiva y nacional. Y bueno, el tema a mí que me preocupa es el marco en el que estas
estas supuestas inversiones van a llegar, o sea, con una macro que digamos, que no se compatibilizan con un cepo, con una serie de eventos macroeconómicos que están sucediéndose y que de alguna manera uno no puede criticar porque, a ver, puede criticarlos muy parcialmente porque no puede pasar a ser un enemigo tácticamente, como desarrollistas que tenemos que acrecentar el partido o hacerlo de alguna manera más visible y tener algunas voces que puedan meterse como cuña en un ambiente ideológico que no es digamos, el nuestro, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos, es cómo se pueden meter cuñas en otros temas que no sean en que a nosotros realmente nos creemos que es lo más desarrollista de todo este gobierno, ¿no? Esa sería, o sea, para que también tácticamente no nos pongamos en contra como hacen con, qué sé yo, con todos inclusive con los liberales, con Cavallo, con López Murphy, en fin, con todos los que dicen algo que les toca en algún puntillo y bueno, ya son enemigos, ¿no es cierto? Bueno, esta es un poco la inquietud y la pregunta de cómo poder moverse, inclusive no solamente en la nación, en la provincia, ¿no? Esa es la inquietud, Eduardo. Bueno, algunas cuestiones, digamos, creo que estaba apuntando a una cuestión de política general. Nos habrán visto, a lo mejor, digamos, en los medios nacionales, que la semana pasada trascendió que estamos en conversaciones para hacer un interbloque con el PRO. Nosotros desde el primer momento queríamos hacer un interbloque de fuerzas aliadas al gobierno, pero bueno, no tuvimos ese eco de La Libertad Avanza. Así que en este momento estamos en conversaciones para hacer un interbloque con Ritondo. Y con Ritondo me refiero con el bloque del PRO, que sería una alianza legislativa que nos podría dar más fuerza parlamentaria para plantear algunos temas que pueden ser a lo mejor complementarios a la política del gobierno. O sea, nosotros somos 3 diputados nacionales, obviamente tampoco vamos a hacer locuras para que nos tilden de cualquier cosa. Nosotros fuimos elegidos en las listas de La Libertad Avanza y el único compromiso que tenemos es apoyar las medidas, las iniciativas legislativas del presidente, no de los diputados de La Libertad Avanza, que habrán visto en la última semana que han tenido algunos hechos políticos bastante desagradables. O sea, a lo que voy estamos trabajando para tener un poco más de potencia política, siendo realistas y sabiendo que tenemos 3 diputados nacionales, nada más. Creo que lo importante hoy por hoy es que esta representación política en el Congreso le está dando al MID una presencia, un registro mediático que hace décadas que no teníamos, sobre todo teniendo en cuenta que una cosa era tener Clarín hace 40 años y tener a Frondizi, a Rogelio, a Saloni, a Camilión y a otros tantos próceres que habían dado batallas importantes, y otra cosa es la situación en la que, sin desmerecer al MID actual, la realidad es distinta. Con lo cual, me parece que lo que estamos haciendo ahora es fortalecer el partido, fortalecer las ideas del desarrollismo y colarlas en todos los ámbitos que podemos. Ustedes habrán visto que cada intervención mía apunta, digamos, a lo mejor a un tema puntual, no sé, turismo, obras públicas, y yo lo vinculo inmediatamente con el desarrollo y la integración nacional, con lo cual lo que estamos ganando, digamos, es alguna presencia mediática que es muy alta en este momento, de exponer nuestras ideas. Y creo que una eventual alianza legislativa con el PRO, en este momento, que también creo que se inicia una etapa nueva
en el Congreso, después de la aprobación de la ley bases, nos da un margen de libertad un poco mayor para poner algunas posiciones. Obviamente que no vamos a ser opositores al gobierno, lo que vamos a hacer es tratar de complementar las cuestiones que vemos que están bien en el gobierno. Bueno, si vemos alguna cuestión que obviamente que es contradictoria con los intereses nacionales, algo diremos, como por ejemplo la reunión que tuvieron la semana pasada 6 diputados de la Libertad Avanza con represores. Bueno, nosotros hicimos manifestaciones públicas, inclusive en el Congreso, muy críticas sobre esa situación. Y sobre otras. Nosotros, por ejemplo, con Sago presentamos un proyecto para eliminar todas las jubilaciones de privilegio, todas. No le pedimos permiso al gobierno para hacerlo. O sea que tenemos algún margen de libertad para hacer cosas. Respecto a la situación, obviamente, esta situación es muy de transición, Gustavo. El gobierno heredó una situación dramática en relación al desastre en la gestión del Estado, y la verdad que apunte a bajar el gasto público y los impuestos, ya como línea rectora nos parece que en este momento eso va a liberar fuerzas productivas de una magnitud que hace mucho tiempo que no vemos. Porque el Estado te maniata, o sea, ya te vuelvo a repetir una cosa, el Estado dirigido por desarrollistas como Frondizi y Frigerio, y otra cosa el Estado dirigido por esta manga de inútiles del kirchnerismo, que en 20 años descapitalizaron el país y lo único que hicieron es generar planes sociales, una trabazón. Vos para poner un empleado o para tener